por esto. Daniel, ¿me escuchas? Hola Nati, sí, sí, te escucho bien, muy bien. Buenísimo. Partimos entonces con la editorial que nos puedes comentar esta semana sobre el marco fiscal y los despidos en salud. Em, Mira, yo creo que este debate en particular a propósito de estos 6.000 despidos de trabajadores de la salud que se van a producir de aquí a fin de año, em, el presidente Boris fue preguntado, le preguntaron, fue cuestionado a propósito de estos despidos, le interpelaron y la respuesta de Boris fue que lo que piden los trabajadores de la salud cuesta 50.000 millones de pesos. ¿De dónde sacamos esos 50.000 millones de pesos? El problema de todo esto es que de acá a fin de año van a haber 6.000 trabajadores y sus familias que se van a ver sin su fuente de trabajo, lo cual no va a hacer más que profundizar la crisis que ya hay en educación, que tiene muerto la lista de espera y un enorme déficit de trabajadores. En ese sentido, lo que hace Boric es mirar para otro lado, prefiere tirar a estas personas a la calle y señalar que no sabe de dónde va a sacar esta plata, pero creo que vale la pena preguntarse a propósito de esto, que si efectivamente no hay plata, o sea, no hay plata en la minería, que acaso Chile no tiene un superávit fiscal, no hay recursos naturales. Bueno, nosotros queríamos ir por parte de respecto a algunas de estas cosas, y por ejemplo, respecto de la minería, está el caso de Minera Escondida, una minera que que este año reportó ganancias por 4.900 millones de dólares. Esto es un negocio millonario que nadie quiere tocar, que nadie se atreve siquiera a cuestionar este negocio millonario, que son millones y millones que se van al extranjero, mientras acá en las regiones de producción minera nos quedan las zonas de sacrificio, nos queda el saqueo y nos queda el atraso. Respecto del caso de los fondos del Estado, el Estado chileno cuenta efectivamente con un superávit fiscal que actualmente ronda cerca de los 3 billones de pesos, pero que no se pueden tocar porque existe una fórmula de regla fiscal que impide usar estos recursos. Ese saldo de superávit fiscal va a parar a dos fondos, el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones, los cuales se depositan convenientemente en instrumentos internacionales que van a pagar, al mercado financiero internacional y no a las necesidades de la población. Esto es una Exacto. lógica, claro, esto es una lógica neoliberal que fue introducida por los organismos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que son supuestas recetas para conseguir crecimiento en los países atrasados. Pero la realidad es que solamente terminan profundizando la dependencia económica y este saqueo del tercer mundo, eliminando presupuestos en educación, salud, en tecnología, cultura, etcétera. En Chile, esta regla del gasto fiscal empezó a aplicarse de manera bastante regular a partir de los gobiernos de los 90, de Elwin, de Frey, en la medida que cada vez se iban profundizando las privatizaciones de las empresas públicas. Con el gobierno de Ricardo Lagos se empezó a profundizar, mejor dicho, a formalizar parte de esta regla fiscal, pero fue recién con el gobierno de Bachelet, con la ley 20.128, que se estableció la ley de responsabilidad fiscal, la cual recoge recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la OCDE, para establecer una regla fiscal que define metas específicas para el uso del presupuesto. Entonces, este marco fiscal o regla fiscal funciona como un mecanismo de control y límite de gasto público, que se aplica de manera férrea sin importar las consecuencias sociales que pueda significar para la población de un país bajar el gasto social, público, en salud, en educación. Mira, por ejemplo, en Chile, entre enero y marzo de este año murieron 10.000 personas en listas de espera. Y eso acumula un total de más de 2 millones de personas. Y esto, a la regla fiscal de los tecnócratas y neoliberales, no les importa. Entonces, no importa si el pueblo pasa hambre, no importa si hay crisis en la educación, si se caen los establecimientos educacionales, no importa si hay crisis en salud, lo importante es responder al marco fiscal. Entonces, hay que reducir costos, hay que restringir gastos y hay que ajustar. ¿Para qué? Para congraciarse con instituciones internacionales, financieras, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y así este ajuste y regla fiscal se termina transformando en un mecanismo de control de la soberanía nacional por parte del imperialismo, moldeando en última instancia la pobreza de países como Argentina, como Grecia y bueno, también como Chile. Entonces, plata hay, pero implica invertir prioridad. Además de esta plata que existe por el superávit fiscal y la plata que existe por los recursos del cobre,
el gobierno toma decisiones y decide dónde invertir y dónde no invertir. Por eso cuando se habla de, bueno, ¿de dónde va a sacar el gobierno estos 50.000 millones de pesos para evitar los despidos en la salud? Nosotros llamamos a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con el presupuesto carabinero, que es de más de 1.500 millones de dólares anuales? Bueno, yo creo que ahí hay que empezar a revisar. Entonces, para hablar de invertir las prioridades, podemos partir diciendo, bueno, que ya basta que nos digan de que no se pueden usar recursos porque no hay. Ya basta de que se apliquen recetas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional, dictadas por la OCDE. Hay que terminar en la salud con la lista de espera, hay que terminar con la crisis de la salud pública, y es muy importante en ese sentido lo que vienen haciendo los trabajadores de la salud, que vienen mostrando un camino con su movilización. Porque creo que esto ya empieza a ser urgente, ya que no hay otra forma de acabar con esta crisis, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias, valen más que este marco fiscal, vale más que la responsabilidad ante instituciones financieras extranjeras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Buenísimo, Daniel Vargas con su editorial sobre el marco fiscal y una crisis en la salud pública que estamos viviendo, sobre todo la población, la comunidad que nos atendemos en la salud pública, pero también las y los trabajadores. Así que muchas gracias, Daniel. Un gran y fuerte abrazo. Muchas gracias.